la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad, como el águila en vuelo, te remontarás, volverás a ver brillar la luz del sol. Vamos a leer, hermanos, dando continuidad al estudio que hemos hecho este año sobre el libro de Efesios. Entonces los invito a que abramos Efesios 5. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y si me pueden acompañar leyéndolo, para que todos lo podamos leer al tiempo. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Y voy a leer otra versión que me parece muy interesante, que me gusta mucho, que es la de la traducción al lenguaje actual. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues esto no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Entonces yo veo acá como que esta porción divide como una clase de pecados, ¿no? Como que hace una diferenciación. El primer verso se refiere específicamente, habla de fornicación, inmundicia y avaricia, ¿sí? Y este pecado, o estos pecados, que son malos como cualquiera, porque pues Dios no tiene categoría de pecados, ¿sí? Para Dios cualquier pecado es igual.
Pero para nosotros en nuestra condición humana y en nuestro contexto cultural, como que sí le damos, como que matar es malo, pero robar no es tan malo, ¿sí? Como que secuestrar es terrible, pero mentir, pues, digamos que normalmente uno lo hace en el trabajo. ¿Ya hizo el informe? Sí, ya lo mandé. Cuando uno sabe realmente que no es así. Entonces, estos tres primeros pecados que habla acá, hacen como énfasis en la condición de nuestro corazón, ¿cierto? Porque toda esa maquinación, ¿de dónde viene? De nuestro corazón, de nuestra alma, ¿cierto? De nuestra mente. Todo eso lo concebimos en la mente. En el Antiguo Testamento, la Biblia hace una diferenciación entre adulterio y fornicación. Entonces, el adulterio es, ¿qué es? Cuando una persona está casada, ¿no? O sea, cuando una persona está oficialmente casada. Y fornicación es, ¿qué es? Las relaciones prematrimoniales, o sea, cuando aún no hay matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra, o la palabra en el griego, no hace esta distinción. O sea, la palabra fornicación en el Nuevo Testamento engloba pues toda una cantidad de conductas sexualmente inapropiadas, inadecuadas y obviamente pecaminosas. Entonces, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, o la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, es porneia, que tiene mucha relación con pornografía, por ejemplo, ¿sí? En general, la fornicación habla entonces de inmoralidad sexual. Y la carta habla a una iglesia donde el contexto cultural, como lo ha enseñado el pastor Edwin, como lo hemos venido trabajando a través del estudio de Efesios, es una iglesia donde está en medio de un contexto muy sórdido, muy pecaminoso, con unas prácticas pues muy mundanas, por decirlo de alguna manera, y él los exhorta ¿a qué? A que se mantengan guardados de ese contexto, de esa cultura que está permeando la iglesia. Y eso es muy diferente de nuestros días, pregunto yo. ¿Cierto que no? Digamos que en la actualidad y en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto secular, al contrario, como que las normas, como que el gobierno a través de sus decretos, de sus normas, de sus mandatos, está favoreciendo y de una u otra forma está propiciando ese tipo de conductas. ¿Es así o no es así? Yo estuve, hace 8 días estuve en una jornada, yo trabajo en el sector salud y me pidieron el favor de coordinar una jornada por allá en un barrio de Kennedy, allá en un barrio que es muy conflictivo socialmente. Y me pareció muy curioso que a los niños se les enseñan unas cosas totalmente inapropiadas, a los niños pequeños, ¿sí? De cómo se debe, como que de una u otra forma le están enseñando a los niños, tranquilo, explore su cuerpo, eso está bien, eso no hay problema, ¿sí? Tener relaciones sexuales está bien, lo importante es que usted se cuide, que use el preservativo, que tal, que, ¿sí? Pero eso es normal, y lo promovemos, o bueno, lo promueve el mundo, está bien. Incluso yo hablaba con un psicólogo, compañero del trabajo, y me decía que no recuerdo qué país europeo, de la parte como septentrional de Europa, de la parte norte, incluso la ley permite que los niños toquen a otros niños, porque hace parte de ese experimentar, ¿sí? Pregunto yo, ¿eso será adecuado desde el punto de vista de lo que nos enseña la palabra? Entonces, desde las etapas de la niñez, desde las etapas tempranas de la vida, el mundo está promoviendo y generando una cultura donde todo este tipo de conductas son aceptadas, socialmente aceptadas.
Y entonces lo contradictorio es cuando surge entonces, por ejemplo, una persona abusadora, ¿cierto? ¿Y eso? ¿De dónde? O todo este escándalo que tiene la iglesia salesiana, que se destapó este año frente a una cantidad de sacerdotes que habían abusado y que siguen abusando de niños y de niñas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos sorprendemos como sociedad cuando desde niños les está la misma sociedad, la misma cultura, el mismo contexto de la publicidad y todo, está bombardeando con este tipo de cosas a los niños y a los jóvenes? Entonces, obviamente pues van a haber unas consecuencias sociales, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña la palabra frente a la fornicación? Puntualmente, ¿qué nos dice? 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, todo esto que menciona este primer verso de Efesios es una clara muestra de que estas obras de la carne, de que estos pecados son producto de la falta de comunión con Dios. ¿Sí? Y Pablo, a través de esta carta, exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que se guarden de este tipo de conductas, que no importa que sean que no importa que sean socialmente aceptadas, ¿cierto? Eso contradice lo que la Biblia enseña, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Ahí nos muestra todo un panorama un poquito más amplio de qué es lo que significa la fornicación. Implica todas esas cosas, ¿sí? Todo lo que es inmoral delante de los ojos de Dios, delante de lo que su palabra enseña, y que pues estamos en un mundo que cada día se pervierte más, y Dios nos llama a desechar eso, porque son obras de la carne, ¿sí? Pero también habla de inmundicia. Entonces para mí fue un poco como, pues todo lo que les he contado, pues hace parte de lo que la Biblia llama como cosas inmundas, cosas pues que no convienen. Pero digamos que busqué en el Antiguo Testamento a ver qué habla la Biblia sobre la inmundicia. Levítico 5:3, 7:21, 16:19, bueno, ahí habla sobre la inmundicia. Voy a leer solo uno. Levítico 7:21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada entre su pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento Dios establece unas normas que hablan sobre que el pueblo escogido de Dios, el pueblo que él ha apartado, el pueblo que debería ser el ejemplo para otras naciones, deben guardarse de lo inmundo, de lo que los puede contaminar, ¿sí? Y ahí incluso habla de que la persona que deliberadamente toque algo inmundo o coma cosa inmunda debía ser cortado del pueblo, o sea, debería ser muerto, ¿sí? En el Antiguo Testamento, digamos que es una cosa muy seria. Perdón, que se me trabó el computador. Entonces habla ahí la palabra de fornicación, que como les digo, implica una cantidad de conductas sexualmente inadecuadas. Nos habla de la inmundicia, ¿sí? Y Romanos 1:29 pues nos da también un amplio espectro de a qué se refiere la palabra cuando habla de la inmundicia. ¿Alguien me puede ayudar con Romanos 1:29, por favor? Estando atestados de toda injusticia
discordia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. A todo eso se refiere la palabra cuando nos habla de inmundicia, de lo impuro, de lo pecaminoso, que nos lleva a dónde. ¿A dónde nos lleva todo este listado de comportamientos inadecuados? A la condenación. A la condenación. A veces nosotros desde la iglesia vemos todo esto afuera, ¿sí? Y a veces incurrimos en expresiones como las que se mencionan en los evangelios, como cuando un hombre dice: Señor, gracias, gracias, porque yo no soy como los que están allá, pecadores. Gracias, Señor. Y se jactan de eso, y a veces nos jactamos de eso, de lo que decían los fariseos cuando oraban, ¿recuerdan? Gracias, Señor, porque yo no soy un publicano ahí, un pecador, un irredento. Y vemos ese pecado afuera. Yo les hago una pregunta, y es una pregunta que también me hacía mientras leía todo este contexto. ¿Será que alguna cosa de lo que dice Romanos 1:29, ese amplio listado de cosas impuras o inmundas, pecaminosas, está en nuestro corazón? La volvamos a leer. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces, esto es un listado que nos habla pues de qué es lo inmundo, qué es lo impuro, de lo que es la depravación del hombre, que en ese entonces estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso y que aún ocurre en nuestro contexto. Y la Biblia dice que ni aún eso lo nombremos, que ni aún de eso se hable, no por ocultarlo, sino porque se supone que cuando conocemos, o cuando Dios nos llama a conocer su evangelio y nacemos de nuevo, nosotros ya debemos superar esa etapa, debemos haber superado esa etapa, ¿cierto? Pero en las iglesias sigue ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ocurriendo lo mismo en algunas iglesias? ¿Será que nosotros murmuramos? Sí, a veces, ¿cierto? ¿Será que nosotros mentimos? ¿Será que a veces somos altivos y soberbios? ¿O eso solo ocurre allá afuera en el mundo, lo que llamamos el mundo? O sea, de puertas para afuera ocurre todo eso, y de puertas para adentro no ocurre, en nuestro corazón no ocurre, no generamos a veces contiendas. Y eso lo está hablando acá Romanos 1:29, digamos, esta lista no la hice yo. A veces somos muy hábiles para hacer lo malo. No sé, creo que hace algún tiempo hablábamos de la llamada malicia indígena, ¿cierto? O la cultura de ser avispado, de ser abeja. Y resulta que pues eso no está bien delante de Dios. No es correcto pensar mal, ni murmurar, ni mentir. Bueno, todo lo que esa lista nos está mostrando ahí. Y es una expresión imperativa, ni aún se nombra entre ustedes, o sea, está haciendo un énfasis: por favor no lo hagan, ni siquiera lo nombren, mucho menos lo van a hacer. Y también nos habla de ese primer verso, fornicación, inmundicia y avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Les pregunto. ¿Qué es la avaricia? El deseo de tener más. Es un afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas o bienes. ¿Sí?
¿Está bien anhelar tener una casa, un carro, un viaje? ¿Está bien o está mal? Está bien, claro, ¿por qué no? El problema surge cuando se nos convierte en algo obsesivo, de tener y acumular, de tener y acumular. Les voy a hacer una analogía con un síndrome que le da a ciertas personas, que es muy escaso en el mundo. Se llama el síndrome de Prader-Willi, que es un problema que tienen ciertas personas, es un problema genético con el que nacen, y el problema o el síndrome se manifiesta en que la persona no puede dejar de comer. O sea, tiene un hambre voraz, insaciable, siempre tiene que estar comiendo. ¿Qué pasa cuando uno come y ya se llena? El estómago le manda un mensaje al hipotálamo y le dice, ya, pare. Esas personas tienen un problema en que el estómago no activa la hormona que envía el mensaje al cerebro y la persona sigue sintiendo hambre y todo el día tiene hambre. Incluso tienen que, en algunos casos tienen que atarlos porque se muerden ellos mismos, se comen lo que haya por ahí. ¿Sí? Porque es un hambre voraz, es un hambre insaciable. Y eso más o menos es lo que está ocurriendo, o lo ilustro con este ejemplo que ocurre con un corazón en el cual hay avaricia y codicia. Viven y acumulan riqueza de tal manera, es decir, ya superan, digamos, el límite con lo que pueden vivir. ¿Sí? O sea, uno pues obviamente necesita un ingreso para mantenerse y vivir de manera pues adecuada. Ellos superan eso, porque ya su afán no es vivir bien, es acumular y acumular y acumular y acumular. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. El contexto era precisamente de personas codiciosas y con avaricia en su corazón. Pregunta: ¿no se parece mucho eso a lo que está ocurriendo aquí en nuestro contexto actual? ¿No? Yo me pregunto cómo una persona, como un político corrupto, en su afán de tener y de acumular riquezas, deja, por ejemplo, sin comida a los niños de los jardines de Bogotá. Y hay casos más graves incluso en la costa, en el Valle del Cauca, ¿sí? Donde le está quitando el recurso para alimentar a unos niños que van a una jornada en un colegio, donde muchos de estos niños en su hogar no comen bien, ¿cierto? Y el Estado, a través de los colegios, de los restaurantes escolares, trata de brindarle una ayuda y alguien se la roba. ¿Eso es ser codicioso? Yo digo que sí. Y no decir todos esos carteles, acá hay cartel para todo: cartel del pañal, cartel del papel higiénico, cartel de la toga. Acá todo lo cartelizamos en ese afán de unos pocos de enriquecerse, de acumular riqueza. Yo me pregunto, cuando se mueran, ¿será que se van a llevar algo para donde les toque irse? No lo van a llevar. Yo leía un indicador del Credit Suisse Global Wealth que dice que es, y en la revista Forbes, que dice que el 0.7 de la población mundial tiene el 45.2 de la riqueza del mundo. Y que 42 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza del mundo acumulada. Eso es un indicador de degradación del hombre terrible, donde hay una persona que tiene tanto dinero que no sabe hacer con él, y hay gente en países, en ciudades, donde se están muriendo de hambre. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, tenemos casos de mortalidad de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición. Y para mí es muy triste ver esos indicadores, porque uno piensa que Bogotá, por ser la capital, tiene todos los recursos, tiene toda la infraestructura, tiene toda la institucionalidad para garantizarle a los niños por lo menos una alimentación que les permita vivir, y resulta que ni siquiera acá en Bogotá ocurre eso. ¿Por qué? Porque muchos corruptos se roban el recurso, y eso a mí me duele. ¿Sí?
Y tenemos un caso aquí en Kennedy, que es la localidad donde yo estoy trabajando. Hay mucha pobreza oculta. Gente que vive en una casa de 3, 4 pisos, pero que pasa muchas necesidades. ¿Por qué? Porque unos cuantos quieren robarse la tajada en ese afán de codicia. Yo no tengo nada contra el fútbol, no veo fútbol, no me gusta, no tengo nada en contra, ¿sí? Para que yo no me no me vaya a llamar al orden. Por ejemplo, Messi se gana en un año $80 millones. Ronaldo se gana 93. Pero bueno, por lo menos ellos juegan fútbol, entrenan, hacen algo, entretienen a la gente, ¿no? Pero por encima de ellos están los cantantes de rap. Entonces Drake se gana $96 millones en un año. Y Justin Bieber se gana $83.5 millones al año. Incluso superan a los deportistas, ¿sí? Pero miren esta cifra. ¿Alguien conoce la plataforma Amazon? ¿O la ha escuchado en internet? El dueño, que es Jeff Bezos, tiene 90.284 millones de euros. Se calcula que es su fortuna. Es el hombre más rico del planeta. Para mí, esto es moralmente inaceptable. O sea, para mí. Y la Biblia lo dice. ¿Cuál es el principio de todos los males de acuerdo a lo que enseña la palabra? El amor al dinero. ¿Está mal tener dinero? No, no está mal. El problema es cuando yo deposito mi corazón, ¿sí?, en la riqueza. Cuando yo deposito mi confianza en unos billetes o en una cuenta de ahorros. Porque nosotros dependemos ¿de quién? De la providencia de Dios, ¿sí? En el fondo la gente acumula riqueza, ¿por qué? Porque la gente, yo me pregunto eso, ¿por qué la gente acumula? Es que 90.000 millones de euros es una cifra que no le cabe a nadie en la cabeza. Pero ¿por qué ese afán de acumular? En el fondo yo consideraría que es un poco el temor a no tener, el temor a... Bueno, pero bueno, eso ya es... Bueno, entonces hasta ahí hablamos de fornicación, inmundicia o impureza y avaricia. Son 3 pecados que están muy arraigados al corazón y a la conducta del hombre en términos generales, ¿sí? Toda la problemática social, económica, política del mundo actual está relacionada con esto. Ahí hay un político en Estados Unidos que quiere acceder a un cargo como que de senador, algo así, no estoy muy enterado, y por allá le esculcaron en el pasado, no, es que usted abusó de una muchacha, tiene que ver con... ¿sí? Entonces todo eso genera un conflicto. Cuando vamos al segundo versículo, ya lo voy a leer, el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes vienen acciones de gracias. Ahí nos está hablando de unos pecados que también están en nuestro corazón, pero son más visibles, ¿cierto? Son son como un poco más evidentes. Y uno podría pensar que es consecuencia de lo primero, ¿no? Pues si yo tengo un corazón malo, pues ¿qué voy a hablar? Cosas malas. ¿Qué habla la Biblia sobre la mentira? Si uno se va al Éxodo, ¿qué dice el Éxodo sobre la mentira? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Levítico nos dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Sí? O sea, desde el inicio, desde que Dios establece sus normas y hace parte de los 10 mandamientos, es no mentir, no engañar. ¿Qué dijo Cristo sobre la mentira? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. O sea que la mentira es una característica ¿de quién? De Satanás. Es decir, que mentir es un pecado que delante de Dios, como todos, es condenable. Pero nosotros a veces somos muy ligeros con nuestras palabras, ¿cierto? Y es a lo que Efesios nos invita a tener cuidado y apartarnos y a desechar la mentira, desechar el enojo. ¿A qué nos invita? Más adelante, más atrasito, que eso también lo vimos en un estudio pasado de Efesios 4:25, dice la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, es claro que la mentira es un pecado tan grave como cualquier otro. ¿Es así o no? Bien. Nos habla de necedades. ¿Qué serán las necedades? Cuando habla de que no digamos palabras deshonestas o mentiras, pero también se suma la palabra necedades, ¿cierto? La Biblia dice que la Biblia menciona en Proverbios muchas cosas sobre el necio, el sabio. Hace como una comparación: el sabio hace esta cosa, pero el necio hace tal otra. El necio hace esto, pero el sabio hace esto. Proverbios 15:14: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La necedad es la manifestación de la insensatez, ¿cierto? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, dice Eclesiastés 10, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Y a veces nosotros, en la casa, en el trabajo y aún en la misma iglesia, nos prestamos para hablar ¿qué? Necedades. Palabras que no convienen, palabras que no edifican, ¿sí? Y eso da muestra de nuestra condición de seres humanos, de nuestra condición pecaminosa, y por lo cual día a día, hermanos, día a día debemos examinarnos, día a día debemos contrastar lo que nos está enseñando la palabra y pedirle perdón al Señor por esas pequeñas mentiras. La más mínima es grave. El engaño es grave, ¿sí? Y como eso, de esa dimensión, tenemos que verlo. Truanerías. ¿Qué serán las truanerías? ¿Qué es un truán? ¿Qué es una persona truán? La palabra truán se acuñó al español por una palabra francesa que significa una persona, pero ya les digo exactamente. Yo también había asociado la truanería como con alguien brusco, como con alguien patán, pero no. De acuerdo a eso, es una persona. O sea, la palabra, como les digo, la palabra truán en español se acuñó de una palabra, de un extranjerismo, de una palabra francesa que significa una persona que carece de ética y cuya moral es cuestionable. O sea, no es la persona brusca, es una persona, y alude también como a una persona estafadora, un bribón, una persona que se aprovecha y que con palabras endulza al otro para engañarlo. Ese es el verdadero truán. Por ejemplo, algo que cuando yo pensaba en esto de truanerías, me acordé de algo que me contó mi hermano una vez que le ocurrió cuando salió del trabajo. Y que creo que está también, alguien lo cachó en un video y lo hizo viral. Resulta que en una calle por allá al norte, como sobre la avenida Suba con calle 100,
cuando había cambio de semáforo, había un señor que llevaba una bandeja, unos yogures con cereal, ¿sí? Como si llevara un pedido como para un lado, y hacía toda la parafernalia y me caí, se me regaron los yogures y se sentaba a llorar. Empezaba a llorar, no, ya ahora qué bueno, no. Y claro, la gente pues conmovida le botaba platica, no, mire hermano, vea para qué, no, pero mire, me van a echar del trabajo. Ese es un trueno, una persona que engaña, un estafador, un bribón. Y eso, bueno, alguien lo cachó y después ya pues, le tocó migrar de ahí porque se le acabó el negocio, obviamente ya no tenía, ¿sí? Pero las truhanerías también tienen que ver con las vulgaridades, con las malas palabras, con la altivez, con la mala intención de las palabras. A veces no es la palabra per se la que genera la molestia, sino la forma en como uno la dice. ¿Sí? Como una vez que llamé a Josué, le estábamos llamando a comer, Josué, a comer, Josué, ven a comer. Y hizo esta cara, ya voy. ¿Sí? O sea, lo dijo con bronca, lo dijo con fastidio. Pues no es la palabra, si él dice ya voy, listo, no hay problema, pero él le añadió una mala intención. ¿Y esa mala intención viene de dónde? De nuestro corazón. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, en la iglesia no decimos malas palabras, pero como estábamos hablando ahorita, no las decimos pero las pensamos. Ojalá lo parta un rayo, ¿sí? Todo eso hace parte de las truhanerías, las vulgaridades, etc. Resulta que yo conozco una persona que conocí en la iglesia hace muchos años en una iglesia, y el hombre es comerciante, ¿sí? Y a él le molestan mucho las groserías y le molesta mucho que la gente fume y le molesta porque los hermanos no son cristianos cuando él va a una reunión familiar que la gente tome, ¿sí? Le fastidia eso. Pero una vez le preguntó, bueno, ¿usted cómo es que negocia? Me dijo, no, pues yo traigo la marca de contrabando. ¿Sí? Dije, pero ¿cómo así? Pues, no, pero es que aquí se mueve el negocio. Entonces ya después me empezó a explicar, mire, la merca entra por el puerto, no sé qué, hay que darle plata a un fulano, ¿cierto? Para que la deje pasar, al man de la aduana, para que la deje pasar, y finalmente pues yo la vendo acá y yo no pago, le pregunto, ¿usted paga IVA? Pues, que está el contador, el IVA que más debe pagar eso, IVA, ¿cierto? Exactamente, o sea, todo lo que implica, todo el trámite que implica legalizar la mercancía, ¿cierto? Él no hace eso. O sea, él participa de la corrupción. Yo no digo mentiras, yo no digo groserías, ¿cierto? Voy todos los domingos a la iglesia, pero miren lo que estoy haciendo entre semana. ¿Sí? Porque aquí todos somos bonitos, santos, todos venimos bañaditos, perfumaditos el domingo. Bueno, por lo menos ya se me bañó hoy, ¿sí? Pero en el transcurso de la semana como que lo cristiano está el domingo, pero de lunes a viernes o de lunes a sábado yo me comporto de otra manera, ¿cierto? Y eso no es a lo que nos lleva la Biblia. Entonces, una primera aplicación. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente a la que uno fuera. Nuestro referente no puede ser el mundo, no puede ser lo que socialmente está aceptado. Nuestro referente es, ¿cuál es nuestro referente? El Evangelio, la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro referente. Listo.
¿Cuál es la reprensión de Jesús? Alguien que me ayude con Mateo 12:34, por favor. Frente a ¿cuál es la relación de mis palabras con lo que hay dentro de mi corazón? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. ¿Cómo le llama Cristo a esas personas? Son unas palabras fuertes, ¿verdad? No le dicen, mire, usted está orando mal, vea, corríjase, compórtese bien. ¿Sí? Se dice generación de víboras. ¿Qué implica una víbora? Es un animal ponzoñoso, ¿cierto? Las víboras son las serpientes que tienen la capacidad de inocular veneno. Esas son las víboras. O sea, la cobra, bueno, todos los que tienen colmillos se pueden inyectarle veneno a alguien. ¿Sí? Tienen ponzoña, tienen veneno. Así los compara a ellos, con una víbora. ¿Sí? Generación de víboras. Y es una palabra, pues, fuerte, la que usa el Señor para reprender. Se me bloqueó esto, perdón. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. De lo que tenemos dentro de nuestra alma, de lo que son, de lo que realmente somos, eso vamos a manifestar de alguna manera, a través de nuestras palabras. ¿Sí? Es decir, que nosotros debemos tener mucho cuidado de la forma en que hablamos y de lo que decimos, porque a veces esto contradice nuestra profesión como cristianos, ¿cierto? Si yo salgo de aquí a vociferar, a golpearle allá al señor del frente y a increparlo, ¿será que eso da testimonio de lo que estamos estudiando acá, de lo que estamos haciendo acá? Yo creo que no. Y a veces muchas de las personas, y bueno, es una consideración muy personal, que a veces nos encargamos de alejar a las personas porque por un lado les estamos diciendo, no, venga a la iglesia, mira, así como estamos también, venga, que aquí estudiamos, que aquí estamos aprendiendo, pero con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, estamos dando otro mensaje, estamos indicando otra cosa, ¿cierto? Lo que estamos promoviendo es lo contrario a lo que nos está enseñando la Escritura. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y reitera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la Biblia acá hace esa ilustración de que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es un tesoro. Y recuerda, ¿alguien me puede recordar que hablamos hace unos domingos sobre el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? El tesoro de Dios. ¿Quién es el tesoro de Dios? El que debería estar en nuestro corazón para que se manifiesten buenas palabras, para que se manifieste ese buen testimonio. ¿Cuál es el tesoro que debe estar en nuestro corazón? Cristo. ¿Y cómo podemos incorporar, o cómo se incorpora ese tesoro a nuestro corazón? A través de su palabra. Lo estábamos estudiando esta mañana, ¿no? De cómo la palabra de Dios es la que obra ese cambio. La palabra de Dios cómo transforma realmente nuestra vida.
¿sí? Y estábamos hablando esta mañana sobre que no es simplemente leer la palabra de Dios, es pedirle al Señor que esa palabra se haga realidad en mi corazón, se haga una verdad. Esta mañana hablábamos de los hijos de Eli y ahí se suscitó una charla muy interesante sobre si los hijos de Eli, por ser de una descendencia sacerdotal, ¿cierto?, conocían la palabra de Dios. Y hablábamos, sí, tal vez ellos la conocían, la leían, pero en su corazón había maldad, porque la palabra de Dios no había iluminado su vida. Entonces no se trata solamente de leerla o de escuchar charlas bonitas. Se trata de que esta palabra, este santo evangelio, que es Cristo mismo, sea el tesoro que está en nuestro corazón, para que el testimonio no sea forzado, no sea un testimonio actuado. No va a aportar bien para dar buen testimonio, porque estaríamos actuando como un trueno, estaríamos haciendo el malabar de los cereales con yogur, ¿sí? Actuar de una manera para que me vean que yo sí soy piadoso, que yo sí soy cristiano, ¿sí?, que yo sí soy un hijo de Dios. La verdadera evidencia de que somos hijos de Dios es cuando el tesoro que hay en nuestro corazón es Cristo a través de su evangelio, y en esa misma medida, como lo dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y ese testimonio es algo natural, es una consecuencia de que Cristo mora en nosotros. ¿Sí? Y de eso, infortunadamente, hablábamos también esta mañana, teníamos una conversación sobre cómo en muchas iglesias ocurre eso. ¿Sí? Lo que es una fachada. Y no hablo de una iglesia como denominación, sino de las personas, de nosotros mismos. Cómo a veces nos convertimos en una fachada. Damos una muestra de ser piadosos, pero realmente a veces nos falta mucho. Entonces la invitación, hermanos, es a permitir, o más bien pedirle al Señor que nos permita conocerlo de la manera real, de una manera en la que podamos evidenciar esa transformación a través de su palabra. La Biblia también nos hace una ilustración sobre el cuidado que debemos tener con nuestras palabras, y está en Santiago 3, Santiago capítulo 3, versículos 8 al 12. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Santiago capítulo 3, versículo 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, y es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por máquina actúa agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera hacer pura o la trigo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada. Es difícil refrenar la lengua, ¿cierto? O por lo menos para mí lo es. Porque a veces uno ve muchas situaciones y uno, como que quisiera como llamar la atención, como, ¿sí? Pero ¿a qué nos exhorta la palabra? A que refrenemos nuestra lengua. A veces nosotros hablamos demasiado, y en las muchas palabras que hay, necedad. Seamos sabios para hablar, y esa es una segunda aplicación. De la abundancia de nuestro corazón habla en nuestra boca. De lo que hay en nuestro corazón, eso hablamos. Y hay que ser cuidadosos con la manera en que nos expresamos, porque es una muestra, es un testimonio de nuestra condición espiritual.
ser cautelosos. Y reitero, no es la palabra a veces, es la intención con la que llevamos esa palabra, ¿cierto? ¿Me han escuchado? No es lo que me dice, es cómo me lo dice. Es lo que habla de la Biblia, ese venenito, ¿sí? Ese venenito. Si nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón de que hemos sido llamados por Dios, de que hemos sido o que somos hijos de Dios, que somos lo que hablamos hace un rato, escogidos de las tinieblas a la luz de Dios. Si nosotros somos conscientes de eso, nosotros debemos dar testimonio a través de lo que hablamos. Es que es la única manera, a no ser que fuéramos mudos. ¿Sí? De lo que usted habla, la gente está escuchando. Y si uno es muy ligero de palabras, pues hay que pedirle al Señor, primero que nos perdone, porque es pecado, la murmuración, la queja, este trabajo. Y yo me sentí confrontado cuando estaba leyendo esto, porque a veces uno se queja porque tiene trabajo, se queja porque tiene comida, otra vez frijoles, otra vez lentejas con pollo. Ay, este trabajo tan extenuante, y mi jefe que me presiona, pero tiene trabajo. Y uno no lo ve como la dádiva de Dios, la forma a través de la cual Dios le provee a su vida y a su hogar, sino lo ve como una carga, porque hay una constante queja. Y a veces se vuelve un mal hábito. ¿Sí? Demos gracias a Dios de que hay trabajo. Demos gracias a Dios de que hay que comer. Demos gracias a Dios que aún en medio de este caótico mundo, de todo lo que vemos en televisión, de todo lo que escuchamos en noticias, de todo lo que uno ve en la calle, estamos acá, hacemos parte de un redil. Y Dios en su infinita misericordia nos ha llamado y nos ha sacado. Demos gracias a Dios por eso, que no estamos por ahí haciendo lo indebido. Y el versículo cierra precisamente con eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, es decir, que todo eso no edifica, no conviene, no edifica el cuerpo de Cristo, sino antes bien con acciones de gracias. A veces nosotros en nuestro afán, en nuestro día a día, nuestras oraciones se centran mucho en pedir. Dame, Dios mío, dame, ayúdame. Y a veces agradecemos poco, pedimos mucho. Es decir, con esto no estoy diciendo que uno no le pueda pedir algo a Dios, pues claro, en su infinita misericordia y en su perfección, pues hará las cosas o no las hará. A veces uno pide, y lo hablábamos esta mañana, uno pide en su oración pensando de que si yo oro fervorosamente, intensamente, entonces Dios me escucha y Dios va a hacer lo que yo le pida. Pero si no, no. Y resulta que Dios ya lo tiene todo planeado. Pídalo o no lo pida, lo que es para usted de parte de Dios, pues va a venir. Y lo que no tampoco, pues no va a venir. ¿Sí? Entonces, a veces debemos cambiar un poco esa oración y ser más agradecidos con Dios. Darle gracias por todo. Por su salvación. ¿De qué manera le puede uno dar gracias a Dios por salvarlo de la condenación eterna? No hay manera de darle gracias a Dios. Y a veces entre semana no nos acordamos de eso, nos acordamos el domingo. Es tener eso en mente. Darle gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestra congregación.
¿sí? Porque a pesar de la persecución que ha tenido la iglesia en muchos años, en esta ciudad y en este país en general y sobre todo en esta ciudad, podemos venir acá, reunirnos para leer la palabra, para entonar cantos como lo hacíamos al principio. Y hasta el momento no ha venido la policía a cerrarnos la puerta. A pesar de toda la persecución que hay, Dios nos ha permitido en su infinita misericordia y en su gracia poder reunirnos cada domingo, poder tener una Biblia en la mano, poderla leer libremente. Ustedes sabían que en Corea del Norte está penalizado con pena perpetua leer la Biblia, y que muchas personas que han tratado de llevar el Evangelio están allá pagando condenas perpetuas por tener una Biblia en la maleta. Y aquí no ocurre eso. Demos gracias a Dios por eso, por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿sí? Por nuestro trabajo, por nuestra vida, porque hoy nos levantamos vivos. Mucha gente no lo logró y hoy estamos vivos, y creo que ese es un motivo para darle gracias a Dios. Una anécdota familiar es de una persona cercana de nuestra familia. Un viernes en la noche estaba muy afanada diciéndole a una de las hijas: mija, ¿y mañana qué hacemos de almuerzo? ¿Cómo qué se le ocurre? No, mamá, tranquila, pues mañana miramos, Dios proveerá, mañana miramos. No, pero es que a mí me afana porque viene el niño del colegio, viene tal. Se acostó a dormir y no amaneció. Y a veces uno hace muchos planes. No, mañana voy al trabajo, mañana presento mi auditoría, a mediodía voy a almorzar, recojo a Josué y luego me voy para mi reunión en la Secretaría de Salud. ¿Qué vas a ver? No se va a amanecer. Dele gracias por el día. Dele gracias a Dios porque está respirando. Y mañana, la Biblia dice que cada día trae su afán. Mañana será otro día. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Es o no es un motivo para agradecerle a Dios? Pero como nos enfocamos a veces en otras cosas, olvidamos ese tipo de cosas tan sencillas. La Biblia nos enseña que en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa es la verdadera oración. Colosenses 4, del 3 al 6 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces debemos dar gracias por el Evangelio y pedirle al Señor en esa oración que nos abra las puertas para darlo a conocer, por ejemplo. Y a veces esas oraciones poco las hacemos. Para sintetizar todo de lo que hemos hablado esta mañana, ¿hay algo ajeno a nuestro corazón? ¿Hay algo de eso que hemos mencionado, de todas esas cosas malas, feas, horribles, que no esté dentro de nosotros? ¿Cierto que todavía tenemos muchas de esas cosas? ¿Cómo podemos santificarnos de esas cosas? ¿O cómo podemos alcanzar esa santificación? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única forma en la que nosotros tenemos para ser libres, para dejar esa manera, esa vieja naturaleza y esa vieja forma de vivir, es a través de el Evangelio.
santificándonos. Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en nosotros. La Biblia nos exhorta a santificarnos. ¿A través de qué? Del Evangelio, a través de la palabra, a través de Cristo. Cristo es el Evangelio, lo hablábamos esta mañana. El Evangelio no es la Biblia impresa. El Evangelio no es solamente un libro. El Evangelio es Cristo, es la palabra de Dios, es la que realmente puede transformar a la persona. No es nuestra intención. No, yo quiero ser bueno. A partir de mañana, lunes 1 de octubre, me comprometo a ser un buen ciudadano y a... No es en su esfuerzo, ¿sí? Porque vimos todo esto, está en nuestro corazón, en mayor o menor proporción. Pero Cristo nos enseña, o Cristo es realmente ese tesoro que hace que ese testimonio, ese cambio sea una evidencia real. Es a través de la palabra, no hay ninguna otra forma. Entonces esa es la tercera aplicación. Demos gracias al Señor por lo que Él nos da, por su provisión. Confiemos en Él. La Biblia enseña que en la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Al cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al cordero le daré la gloria.